Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 191, Reclutando más orcos. A medida que continuaban las sesiones de entrenamiento, los Dragonborns finalmente dieron el siguiente paso y se convirtieron en guerreros de nivel 3 estrellas. Aunque su talento inherente y su arduo trabajo fueron los contribuyentes mayoritarios a este avance, no se puede negar que el extraño efecto de los gritos de los orcos influyó en gran medida, y ni siquiera eran los únicos que se beneficiaban de esto. Incluso los aliados semi-humanos de Agnes mostraban señales de un gran aumento en su cultivo. Eran escoltas de Montgomery con todas las píldoras y la ayuda que podían conseguir para aumentar su fuerza. Sin embargo, esta era quizás la forma más fácil en que habían mejorado sus núcleos de maná. Agnes no pudo evitar mirar al hombre responsable de todo esto y maravillarse de su potencial. Un par de horas después, todos estaban exhaustos por sus entrenamientos. Michael notó que el fruto de sus esfuerzos era al menos el doble que el de los días anteriores. Agradeció a los orcos su agotador apoyo, pero ellos le demostraron que no se habían esforzado en nada. No les costó nada, pues estaban realmente agradecidos por el chocolate que les había dado. Después de darles vía libre para jugar béisbol con los renacidos, los dos orcos finalmente regresaron a sus respectivos bosques, pero antes de irse, Michael les pidió otro favor. Sería fantástico si pudieras cambiar la percepción que tienen tus rivales hacia tus tribus. Los dos orcos querían hacer lo que decía Michael, pero sabían que sería muy difícil persuadir a sus compañeros de tribu para que de repente se hicieran amigos de sus oponentes más odiados. Esta rivalidad contra la otra tribu les fue enseñada desde su nacimiento hasta su muerte. Si estos orcos no se hubieran conocido, no se habrían dado cuenta de que la rivalidad entre ambas tribus era innecesaria, no habrían sabido que todo el prejuicio y el odio contra ellos se basaban en mentiras. La única manera en que podían persuadir a sus compañeros de tribu era si veían personalmente lo similares que eran a la otra tribu. Siempre que pudieran ver que sus rivales eran iguales a ellos, entonces se darían cuenta de que tanto los orcupines como los orcanines eran parte de la misma especie. Eso sería difícil, señor humano, confraternizar con el enemigo podría llevarnos al exilio, dijo el orcanino. Para nosotros es lo mismo, asintió el orcupine. Michael sabía que sería difícil, pero aún tenía esperanza. El hecho de que estos dos orcos pudieran hacerse amigos era prueba suficiente de que la unidad de ambas tribus era posible. Bueno, si todo lo demás falla, aún nos queda una última moneda de cambio, les dijo Michael, solo atrápenlos con esto. Les mostró una barra de chocolate, lo que les dio a los dos orcos algunas ideas sobre cómo persuadir a sus compañeros de tribu para que se convirtieran en parte de su causa para unir a las dos tribus. Durante los días siguientes, los dos orcos comenzaron a difundir rumores entre sus compañeros de tribu sobre un nuevo alimento milagroso hecho con granos de cacao, y según esos rumores, este alimento no sabía a veneno amargo. Por supuesto, no muchos orcos lo creyeron y solo unos pocos se acercaron a él. ¿Es cierto?, preguntó una orca hembra. Silencio. No se lo digas a nadie, solo tengo unas pocas, no quiero compartirlas con muchos orcos. Luego sacó una barra de chocolate de su saco y se la mostró a los tres orcos que estaban frente a él. Miraron la barra con curiosidad. El orco, al ver que sus ojos se ponían vidriosos por el hambre, finalmente les dio a cada uno un trozo de chocolate para comer, y en cuanto se derritió en sus lenguas, la orca casi gritó de sorpresa, tuvo que taparle la boca para no llamar más la atención. El propósito de este pequeño rumor era que solo unos pocos se enteraran del chocolate. Si el cacique se enteraba, querría monopolizarlo para su tribu, lo que solo exacerbaría la rivalidad existente entre ambas tribus. Poco a poco, reunirían a los orcos y les mostrarían la verdad sobre su supuesta rivalidad.
Una vez que la mayoría de los orcos comprendieran la estupidez de su conflicto, los jefes se verían obligados a reconsiderar su odio hacia la otra tribu. ¿De dónde sacaste esto?, le preguntaron los orcaninos. Únete a mí mañana, te mostraré dónde lo saqué. Al día siguiente, el orco orcanino fue acompañado por 3 orcos más para entregarle frijoles cacao a Neo Orcus. ¿Estás diciendo que ese chocolate lo hicieron esos humanos? ¿De verdad está bendecido por la diosa de la tierra, como dijo el cacique? Silencio, ya llegamos, dijo el orcanino. Pero por lo que los demás podían ver, ni siquiera estaban cerca de las puertas de Neo Orcus, estaban justo frente a una valla metálica que daba a un gran campo lleno de humanos y semihumanos. ¿Qué estamos haciendo aquí?, le preguntaron. Es solo un pequeño desvío, solo vean el partido, les dijo. Timbre. Ver un jonrón conmovió profundamente a los orcaninos, los hizo sentir emocionados, y así fue como más orcanines o RCs se convirtieron en fanáticos del béisbol. Mientras tanto, a solo un par de árboles de ellos había otro grupo, ahora compuesto por orcoespines. Ellos también empezaban a engancharse a este extraño juego nuevo llamado béisbol. No tardaron en quedar completamente absortos en el juego. Los 2 orcos que orquestaron todo esto hicieron contacto visual y asintieron imperceptiblemente el uno al otro. La siguiente etapa de su plan estaba fijada. Al otro lado de Neo Orcus, había una caravana de carruajes paseando por un camino descuidado. Jimmy, el reportero y aspirante a periodista, miró por la ventana y observó el horizonte, viendo algo completamente fuera de sus expectativas. ¿Qué es eso?, preguntó a los comerciantes de chocolate. Eso es Neo Orcus. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 192, construcción terminada. El período de construcción de Neo Orcus finalmente había llegado a su fin, todos los edificios y estructuras estaban terminados, y solo faltaban los toques finales. Los habitantes de Neo Orcus ahora tenían un hogar. Se consideraban extremadamente afortunados, pues su calidad de vida superaba incluso a la de la realeza y los multimillonarios de la región de Queens. Después de todo, Neo Orcus se había construido según los estándares de la nación del Renacido, con todas sus comodidades y arquitectura. No solo eso, sino que el sistema ferroviario también había terminado su construcción, conectando oficialmente la región de Queens con la región de Kings. Por supuesto, si uno quisiera utilizar este sistema de trenes, entonces tendría que aprovechar el peaje en el reino enano por un precio razonable. Esto significaba que los renacidos en Neo Orcus finalmente podrían regresar a su nación en solo un día de viaje, y viceversa. Con esta conexión establecida, el flujo de productos se volvió mucho más fluido. Todos los productos de la región de los Reyes estaban disponibles para los habitantes de Neo Orcus, y, con suerte, en el futuro, el resto de la región de las Reinas también podría beneficiarse de estos productos desde este centro comercial. Michael agradeció a los ingenieros y trabajadores de la construcción por su arduo trabajo y les ofreció vacaciones, pero lo rechazaron. No te preocupes, jefe. Aún tenemos mucha energía para empezar el proyecto del Camino Dorado que has estado imaginando, dijo el ingeniero sátiro, y el resto de sus compañeros coincidieron. Una vez completados los fundamentos de Neo Orcus, Michael emprendió su aventura en la región de Queens. Para ello, necesitaba reconstruir el Camino Dorado, que conectaba todos los territorios en un único camino interconectado. Esta era una tarea bastante grande, así que sería mejor comenzar cuanto antes. Después de todo, los ingenieros debían asegurarse de que las carreteras fueran a prueba de terremotos, dada la propensión de este lugar a provocar desastres naturales como si nada. Muy bien, manos a la obra, dijo Michael mientras miraba la gran carretera que se extendía hacia el horizonte.
En aquel momento, este camino estaba partido por la mitad como la ranura de un pan, pero pronto se convertiría en el famoso camino dorado, ancho y llano, listo para ser habitado por comerciantes y negocios de todo tipo. Mientras Michael supervisaba el trabajo de los ingenieros, de repente vio que algo venía hacia ellos en el horizonte. Con su vista mejorada, Michael vio una enorme caravana de carruajes de caballos, unos 10 en total, y si se concentraba en las señales del elemento luz en sus cuerpos, entonces reconocía que algunos de ellos eran los vendedores ambulantes que habían ido a vender chocolates a la región de Queens. Parecía que el negocio iba bien, dado que habían vuelto tan temprano para reabastecerse, además, venían con otros invitados. Incluso pudo ver a algunos maravillados ante los edificios recién construidos de Neo Orcus, con la sorpresa completamente visible en sus rostros. Era la cara de alguien a quien se le había demostrado que estaba equivocado, lo que significaba que probablemente habían ignorado las palabras de los comerciantes de chocolate como si fueran meras hipérboles. Pero ver con sus propios ojos el renovado Neo Orcus fue una revelación. Michael esperó a la entrada de la carretera dorada en construcción hasta que la caravana de mercaderes llegó a las puertas. Señor Michael, me alegro de volver a verlo. El veterano vendedor ambulante bajó del carruaje y saludó a Michael con cariño. ¿Cómo no hacerlo? Sus arcas estaban repletas de monedas de oro gracias a los productos de Michael. Espero que estemos reabasteciendo sus existencias. Sí, también tenemos algunos amigos que quieren ser sus propios comerciantes de chocolate. Los demás comerciantes saludaron a Michael con una breve reverencia, con sus ojos claramente incrédulos mientras miraban la juventud de Michael. Uno a uno, se presentaron y le pidieron permiso para convertirse en comerciantes de chocolate. Hablemos adentro, dijo mientras los invitaba a Neo Orcus. Toda la caravana de mercaderes siguió a Miguel al interior. El veterano vendedor ambulante alcanzó a Michael y señaló a un hombre joven que estaba en medio de ellos. Oh, señor Michael, espero que no le importe, pero también trajimos a un periodista de Angora City. Michael volvió a mirar al joven y notó el brillo en sus ojos. Sostenía una libreta y un lápiz, listo para anotar todo lo que veía en cuanto se le pasara la sorpresa y el asombro. Se acercó al periodista. «¡Wow! Oh, hola!», exclamó el periodista impulsivamente. «Saludos. Me llamo Jimmy y soy un aspirante a periodista que anhela escribir artículos que se lean en todo el mundo». Michael le ofreció la mano, que Jimmy estrechó torpemente. El veterano vendedor ambulante le explicó cómo conocieron a Jimmy. «Eres periodista. Interesante. ¿Qué querría saber un periodista sobre nuestra empresa Reborn?». Jimmy salió de su estado de nerviosismo y miró a Michael con toda seriedad. «Claro, es para descubrir la verdad». Escuchar esas historias sobre la compañía Reborn era demasiado exagerado para creerlo. Michael rió entre dientes. «Entonces te creíste todos los rumores». Jimmy observó Neo Orcus y vio destellos de su avanzada tecnología. Con solo ese simple vistazo, supo que iba por buen camino. Ningún otro periodista lo haría, pero tengo la sensación de que estoy ante algo grande, así que, por favor, déjenme ver la empresa Reborn con mis propios ojos», dijo Jimmy, haciendo una reverencia de 90 grados hacia Michael. «¿Y qué harías con esa información?». Jimmy se irguió. «Quiero escribir sobre ello, señor. Sin publicidad, su empresa no podrá extender su influencia lo suficiente en la región de Queens, pero si puedo escribir sobre todas tus hazañas y logros como empresa, entonces estoy bastante seguro de que algún día podrás unirte al prestigioso Golden 500. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 193, la sorpresa de Jimmy. Michael quedó intrigado por esas últimas palabras. Golden 500. Más elaborado.
Jimmy continuó explicándole a Michael que había un ranking entre empresas de todo el mundo. Esta clasificación fue compilada únicamente por periodistas y periódicos respetados de todo el mundo y se basó en la riqueza y la influencia de una empresa. El actual número 1 del mundo no es otro que Vanderbilt Business, señor. Pero sé que para la mayoría de las empresas destronar el primer puesto es un sueño imposible, así que, el solo hecho de estar entre las 500 mejores ya es un logro increíble. Michael nunca había oído hablar de esta clasificación, probablemente porque sus padres no le hablaban mucho del negocio de Vanderbilt, le decían que eran la familia más rica del mundo, y eso bastaba. Aunque Michael nunca se lo dijo explícitamente a nadie, sí tenía la idea de superar algún día el negocio de su abuelo, y con el crecimiento de su empresa, creía que ya existían grandes posibilidades de que eso sucediera en el futuro. Jimmy, ¿cuál es nuestra clasificación?, preguntó Michael directamente. El joven periodista se sintió un poco incómodo cuando Michael le hizo esa pregunta, aunque quería decir la verdad, no quería ofender al joven maestro, no quería que lo expulsaran de Neo Orcus. Solo dímelo, no me enojaré. Jimmy se aclaró la garganta y dijo, sin clasificación pero... Por lo que vi con los productos de chocolate, tienes muchas posibilidades de entrar en el top 500, es muy posible. Michael asintió sin parecer molesto en lo más mínimo. ¿Y qué crees que necesitamos mejorar para ascender en el ranking? Jimmy levantó la mano y comenzó a contar los dedos. Primero, necesitas tener mucha más riqueza bajo tu bandera, ese es el aspecto más importante de las Golden 500 por supuesto, pero no es lo único que importa. En segundo lugar, necesitas más territorio, sin territorio, no tendrías base de operaciones, necesitarías un lugar donde desarrollar tus productos, creo que necesitas expandirte más allá de Neo Orcus, este lugar es demasiado pequeño. Y tercero, necesitas seguridad, necesitas gente que proteja tu territorio, esto no es tan importante en el mundo actual, pero siempre hay accidentes, desastres y situaciones desafortunadas, por lo tanto, sería mejor que tuvieras gente que protegiera tu riqueza y tu territorio. Michael escuchó la lista de Jimmy y asintió, sus pensamientos eran completamente desconocidos para el ansioso reportero. No te he ofendido, ¿verdad? Michael ignoró la preocupación del joven, de ninguna manera, de hecho, debería agradecerte, he aprendido algo bueno, ¿por qué no continuamos con nuestro recorrido a Neo Orcus? Jimmy se secó el sudor frío de la frente, pensó que Michael se enojaría por no haber valorado mucho mejor su empresa. La mayoría de los dueños de negocios estarían molestos por no estar más arriba en la lista, pero parecía que Michael era diferente y no le importaban esas clasificaciones, y así, Michael comenzó a guiar a todos en Neo Orcus. Primero les mostró la fábrica de chocolate y la pastelería, se había expandido bastante, y ahora contaba con muchos renacidos trabajando en conjunto con Beth como líder principal de toda la operación. Todos quedaron atónitos al ver la eficiente producción en la fábrica, era la primera vez que veían cintas transportadoras, mezcladoras y cubas gigantes de tamaño industrial trabajando con lotes extremadamente grandes a la vez. Todos observaban cómo se horneaban cientos y cientos de galletas simultáneamente en el gran horno, una vez terminado, las galletas se depositaban en un contenedor donde los trabajadores las recogían y empaquetaban. ¿Qué? No hay manera de que esto sea posible. Por supuesto, esta fue la primera vez que cualquiera de estos habitantes de la región de Queens vio la electricidad funcionando en sus vidas. Esa energía proviene de la nueva fábrica de vapor cerca del Reino Enano, explicó Michael con indiferencia. Sí, ¿por qué no me acompañan a la nueva estación de tren? Les mostraré el Reino Enano y la nación del Renacido. Ahora, Jimmy y los comerciantes estaban demasiado atónitos y estupefactos al ver estas asombrosas obras de invención, demasiado sorprendidos para siquiera decir algo más.
Todos quedaron boquiabiertos mientras Michael los guiaba a la estación de tren. No pudieron hablar al subir al tren, ni siquiera pudieron gritar de sorpresa cuando el tren emitió un rugido gutural al arrancar el motor, iniciando su viaje hacia el reino enano. Incluso a medida que pasaban las horas, estos lugareños todavía estaban demasiado aturdidos para procesar todo lo que habían visto en tan poco tiempo. Cada vez que Michael les presentaba algo, necesitaban varias horas más para procesar todo lo que veían. Este ciclo continuaba durante todo el recorrido por la vía férrea, dejando a Jimmy y a los comerciantes atónitos. Los ojos de Jimmy casi se le salieron de las órbitas cuando vio de cerca y en persona el infame volcán del reino enano una vez que hicieron una breve parada en la estación de tren. Pero antes de que pudiera siquiera expresar su incredulidad ante ese paisaje monumental que nadie en las regiones de las reinas había visto antes, vio al literal rey de los enanos acercarse a Michael y saludarlo como si fueran amigos de toda la vida. Jimmy luego vio a Michael darle a su amigo una caja entera de esta bebida llamada cerveza a cambio de una caja equivalente del mítico acero de Damasco. Esto fue como un sueño febril para el periodista novato. Estaba tan sorprendido por todo que olvidó por completo anotar algo en su cuaderno. Sin importar el hecho de que la compañía Reborn estaba aliada con el reino enano, sin importar el hecho de que tenían un suministro ilimitado de acero de Damasco, lo más sorprendente para Jimmy fue el hecho de que toda la región de los reyes en su conjunto parecía estar bajo la influencia de la compañía Reborn. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 194, recorrido por la región de los reyes. A donde quiera que miraba, solo veía los logotipos de Reborn en cada esquina de cada calle. Sobre todo, no esperaba ver esto en el reino enano, famoso por su desprecio por los humanos. Sin embargo, ahora, ostentaban el nombre del hombre que hizo todo esto posible, Michael. Y a medida que continuaban su viaje hacia el interior, Jimmy y los comerciantes fueron conducidos a la región de los reyes y a otros territorios que estaban conectados al sistema ferroviario. Estaba claro que el sistema ferroviario acababa de terminar su construcción en toda la región de Kings, como lo evidenciaban todas las expresiones de asombro y anhelo de las personas por las que pasaba el tren. Ellos vitoreaban y se maravillaban cada vez que Jimmy se asomaba por la ventana. Incluso vio gente ondeando la mismísima bandera de la compañía renacido como si estuvieran dando la bienvenida a alguien nada menos que un rey. Era realmente absurdo. Por lo general, Jimmy solo vería este tipo de comportamiento en territorios reales con un rey real, pero incluso entonces, su fervor por una persona era muy forzado, como si sus elogios no fueran más que una necesidad. Pero por lo que se podía apreciar con el ambiente general en todos los territorios por los que pasaron en la región de los reyes, todos estaban genuinamente contentos con la compañía Reborn. Para él era una locura que una simple empresa pudiera extender su influencia por toda una región con reacciones tan positivas. La gente recibió con agrado los productos Reborn y los usó en su vida diaria, ya fueran camisetas, tiendas, juguetes o incluso comida, todo llevaba el nombre de la empresa Reborn. ¿Cómo crean tantos productos? Creía que solo vendían chocolate y galletas. Michael se encogió de hombros. Todo es gracias a mis ciudadanos, por supuesto, tenemos muchas fábricas e instalaciones de producción en nuestro país, te las mostraré más tarde. Tras ganar mucho dinero e influencia en la región de Kings, Michael decidió ampliar la gama de productos de su empresa. No importaba si no los inventaba, creaba un diseño completamente nuevo o una forma innovadora de producirlos mucho más rápido que nadie. Si Michael quería tener un sentido de monopolio sobre la región de los reyes, tendría que satisfacer todas las necesidades y deseos de sus ciudadanos: comida, materiales, joyas, ropa y todo lo demás. Michael quería que la compañía Reborn lo produjera.
Afortunadamente, la nación de renacidos se había expandido considerablemente para acomodar toda esta carga de trabajo. También contribuyó el hecho de contar con poderes únicos para aumentar la productividad, como los artefactos de Mithril y las mejoras de músico. Una vez que Michael le explicó esto a Jimmy y a los comerciantes de chocolate, no pudieron evitar quedarse atónitos y en silencio una vez más. Ni siquiera el negocio de Vanderbilt tuvo este tipo de influencia y alcance en la región de Queens. Parecía que toda la región de Kings estaba bajo el control de Michael. Esa fue la impresión que les causó recorrer cada territorio conectado al ferrocarril. Después de unos días de sorpresas consecutivas, Michael finalmente les dio una última bomba: la nación de renacidos. Aunque Michael había estado hablando sobre la nación de renacidos con bastante frecuencia durante sus viajes, Jimmy no lo consideraba nada especial, pensando que era solo una pequeña sede de su empresa. Después de todo, la mayoría de las empresas del Golden 500 tenían su propio país, que era simplemente un lugar donde todos sus empleados se reunían en un mismo lugar. Pero una vez que llegaron a la llamada Tierra del Paraíso, no pudieron evitar detenerse y maravillarse ante la enormidad de su nación. Incluso las casas más comunes aquí lucían incluso mejor que las mansiones y castillos de la realeza en la región de Queens. No solo eso, sino que el nivel de desarrollo en este lugar era algo que solo se veía en libros de fantasía. Los automóviles estaban mucho más extendidos y las carreteras estaban repletas de coches que se desplazaban de un lugar a otro a velocidades relativamente rápidas. Y aunque Michael les explicó sobre la electricidad, todavía no podían entender cómo era capaz de alimentar un mini-sol en todos y cada uno de los hogares del país, o cómo una caja de metal era capaz de producir aire frío invernal de la nada. Después de recorrer la zona comercial de la nación, Michael los condujo a su centro de producción ubicado más adentro del desierto. Jimmy y los comerciantes vieron grandes edificios rectangulares alineados en el desierto que se extendían hasta el horizonte. Esta es nuestra fábrica, donde se fabrican todos nuestros productos, desde procesamiento de alimentos hasta metalurgia y ropa, explicó Michael. ¿Qué estamos viendo aquí?, preguntó Jimmy, aún incapaz de asimilar la inmensidad de las operaciones en ese lugar. Damas y caballeros, están viendo la revolución industrial. Michael utilizó las técnicas y planes de la era moderna de su vida anterior para hacer que la producción fuera lo más eficiente posible. Por supuesto, no se podía evitar que se elevara algo de humo hacia el cielo. Una gran cantidad de humo blanco salía de las rejillas de ventilación y se elevaba hacia la gran nube en el cielo, pero en lugar de contaminar el aire, una extraña nube cumulonimbo parecía absorber todo este humo, haciéndose cada vez más grande. Ya siento más maná de la nube, comentó Michael. Estaba increíblemente agradecido de haber descubierto esta nube mutada que devoraba humo y liberaba maná elemental. Si no fuera por esto, no sería tan descarado al construir tantas fábricas. Entonces, ¿qué piensan ustedes de mi nación en su conjunto?, le preguntó a Jimmy. El periodista novato meneó la cabeza con incredulidad. Ni siquiera el más elocuente de los reporteros podría describir todo sobre la empresa Reborn. Si lo intentara, estoy seguro de que solo sería una pálida ilustración de la realidad. Y aún así, no estoy seguro de que alguien crea algo de lo que escribo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 195, clasificación no oficial de Reborn. Nadie en la región de Queens creería jamás ni una pizca de lo que planeaba escribir en el periódico. Jimmy estaba seguro de que ni siquiera se publicaría. Sus jefes lo acusarían de inventarse cosas. Así de absurdo era todo en la región de los Reyes. Tras la gira de una semana, regresaron a la región de Queens en tren. Tardaron menos de 2 días en llegar a la estación, donde fueron recibidos por los Dragonborns y los habitantes de Neo Ocus.
Jimmy agradeció a Michael por brindarle una visión profunda del funcionamiento interno de su empresa. Ya era tarde, con las pestañas largas, sin embargo, Jimmy no podía dormir. Se levantó de la cama y se dirigió al escritorio, mirando la página en blanco de su cuaderno mientras trataba de absorber sus pensamientos sobre la empresa Reborn. En primer lugar, sus suposiciones previas sobre ellos eran totalmente erróneas. Pensaba que eran una empresa emergente que empezó en Neo Orcus. Resultó que solo era su expansión. Ya estaban bien establecidos en la región de los Reyes. Incluso, bien establecida, parecía un eufemismo. Decidieron que la región de Kings era el término más apropiado. Mientras los Golden 500 luchaban entre sí para arrebatarles apenas una pulgada de territorio en la región de Queens, la compañía Reborn rápidamente tomó el control de una región entera sin que nadie se diera cuenta. Si tuviera que estimarlo, la compañía Reborn tomó el control de aproximadamente el 40% de todos los territorios del continente real, la misma tierra en la que todos ellos se encontraban ahora mismo. Esta era una extensión de territorio sin precedentes, algo que la empresa Vanderbilt no pudo lograr ni siquiera en su mejor momento. Claro, tenían territorios por todo el mundo, pero nunca habían tomado el control de un espacio tan grande en el continente real. Ninguna empresa pudo hacerlo hasta Reborn. Solo por este hecho, Jimmy estaba seguro de que la empresa Reborn ya formaba parte del top 250 del Golden 500 y ese era solo su territorio. Jimmy ni siquiera consideraba su riqueza y poder financiero. Pero, viendo lo frecuentes que eran los productos Reborn en Kingsbridge y en aproximadamente el 99% de los territorios de la región de Kings, estaba seguro de que estaban ganando miles de millones de monedas de oro. Su tasa de producción era realmente un hecho aterrador de considerar, pero esa no era la verdadera fortaleza de Reborn. Fue su rápido envío y entrega. Había muchas empresas en la lista Golden 500 que podían producir toneladas de productos en poco tiempo. Sin embargo, todas estaban limitadas por el hecho de que solo podían entregar sus productos mediante carruajes o vendedores ambulantes. Pasarían meses antes de que toda su línea de productos se extendiera en la región de Queens. Pasarían años antes de que pudieran expandir sus productos fuera del continente. Pero la empresa Reborn, solo días u horas. Sus carreteras y automóviles de hormigón ya representaban una gran mejora en comparación con los mejores carruajes que utilizaban incluso las empresas más ricas, pero incluso los coches no eran nada comparados con los trenes y los ferrocarriles. La cantidad de producto que podían enviar en un solo viaje era realmente asombrosa. Por ejemplo, una empresa tradicional que manejaba metales pesados necesitaba unos 50 vagones distribuidos en 5 intervalos para transportar una tonelada de hierro de un lugar a otro. En total, el viaje tomaría unos 2 meses o más, dependiendo de la distancia. Esto significaba que la empresa metalúrgica tendría que contratar una escolta de caravana completa para guiar este envío, lo que requeriría un coste elevado de contratación, y si algo saliera mal, lo que suele ocurrir con los envíos por mar, entonces perderían mucho dinero sin ganar nada a cambio. En comparación, la empresa Reborn pudo hacerlo en menos de un día, a una fracción del costo. Esto significó que pudieron vender más productos con muy pocas pérdidas en gastos. Jimmy anotó todas sus reflexiones en un cuaderno, analizando todos los puntos fuertes de la empresa Reborn, y llegó a una sola conclusión: la empresa Reborn ya estaba entre las 100 mejores del Golden 500. Incluso estaba siendo conservador en sus estimaciones. Si fuera honesto, estarían incluso más arriba en la lista, pero por ahora, estaba 1000% seguro de que el ranking no oficial de la empresa Reborn era el número 100. Oficialmente, sin embargo, no estaban clasificados. Al igual que todas las empresas emergentes de la región de Queens, tendrían que demostrar poco a poco que merecían ese puesto entre las 100 mejores. Solo queda una cosa más, murmuró Jimmy para sí mismo, sobre la seguridad.
Como habitante de Ciudad Angora, sabía mucho sobre fuerza física. Al fin y al cabo, su ciudad contaba con magos y guerreros de primer nivel, todo gracias a la torre mágica y a la corte de los caballeros que fomentaban talentos extraordinarios cada año. Tras graduarse, solían ser reclutados por empresas y negocios que necesitaban protección. Cuanto más talento tenía un luchador, mejor era su salario y beneficios. Así, solo las empresas más ricas podían permitirse contratar a los mejores caballeros. Algunas empresas bien establecidas fomentan su propia seguridad, pero para las empresas normales, reclutar caballeros y magos de la Orden del Gremio de Arcana era la forma en que la mayoría de las empresas obtenían su seguridad. En cuanto a la empresa Reborn, Jimmy vio un atisbo de ellos fomentando su propia forma de seguridad, y esos eran los Dragonborns. Jimmy nunca había visto a su especie y desconocía su talento natural, pero, por lo que parecía, eran el equipo de seguridad personal de Michael. Entonces decidió descubrir exactamente qué tan poderosos eran estos Dragonborn. Afortunadamente, parecía que había sesiones de entrenamiento diarias en Neo Orcus en las que participaban algunos renacidos y los Dragonborns. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 196, Día de entrenamiento. Michael se despertó temprano por la mañana y voló directamente a la zona de entrenamiento. A las afueras de Neo Orcus, había madrugadores sudando la gota gorda cuando aterrizó en los barracones que estaban llenos de armas de entrenamiento de madera con tiza. Como era de esperar, Seina formaba parte de los madrugadores con solo 5 flechas en su carcaj y el resto justo en el blanco. Nunca falló, ni una sola. Michael se acercó a ella y tomó su propio arco y flecha. Tenía muy poca experiencia disparando con esta arma, pero contaba con el conocimiento y la experiencia de todos los arqueros profesionales de la era moderna, y todo gracias a ChatJK3. Descargando directamente a tu cerebro. Activando la habilidad Ojo Crítico. De repente, su postura se enderezó, su agarre en el arco se hizo más fuerte y su ojo apuntó hacia abajo justo por encima del centro de la diana, lo que compensó el viento y la distancia del disparo. Golpear. La flecha dio justo en el blanco. Seina aplaudió a Michael y lo felicitó por su magnífico disparo, pero entonces procedió a disparar 5 tiros consecutivos que atravesaron la flecha de Michael partiéndola en 1000 pedazos. Seina le dedicó una sonrisa pícara a Michael. Solo intento asegurar mi puesto, Lord Michael. Sabía que Michael podía protegerse incluso sin ayuda de nadie, pero sería mucho más seguro si tuviera un elemento disuasorio como los Dragonborns a su lado. Michael se encogió de hombros y se rindió. No tenía ningún deseo de perfeccionar sus habilidades de lucha, así que dejaría eso en manos de los profesionales. Con el paso del tiempo, cada vez más gente se unía a la sesión de entrenamiento. Yuna realizó algunas posturas ligeras con su estoque, aturdiendo a todos los que la miraban, pero al igual que Michael, aunque era perfectamente capaz de protegerse, prefería dejar eso en manos de Agnes y sus acompañantes, así podría concentrarse en su trabajo como diplomática. Los otros Dragonborns finalmente aparecieron, y el último fue Yaku, quien todavía bostezaba a pesar de que el sol ya se acercaba a su cenit. Michael, como siempre, se quedó sentado al margen con Yuna y Fuchs. Pasaron el tiempo recordando su vida anterior y cuánto extrañaban ciertos aspectos de ese mundo. «Todavía me debes un helado», dijo Yuna. «Lo intento», respondió él, intentando calmarla. «Simplemente no he encontrado vainilla todavía. Oye, ¿no sabrás dónde puedo comprarla en la zona de Queens?» Yuna lo miró con picardía. «Ese no es nuestro acuerdo, señor. Yo le ofrezco una manera de que su negocio prospere. Usted me proporciona helado. Hay un límite ahí que no se puede cruzar». Después de una pausa, Yuna volvió a mirar a Michael. «Hablando de eso, me dijiste que necesitabas un lugar con una gran colección de artes físicas, ¿verdad?
Después de hablar con Jimmy, recordé que la ciudad de Angora tenía una corte de caballeros. Conozco a algunos caballeros de alto rango allí que podrían darte acceso a sus pergaminos. Michael estaba extasiado al saber esto. No conocía la orden de los caballeros celestiales, así que le habría costado mantener una conversación amistosa con ellos que le abriera las puertas, pero afortunadamente tenía un amigo diplomático. También tengo contactos con la torre mágica de allí. ¿Necesitas mi ayuda? Michael negó con la cabeza. Severus ya me presentó a su maestro de la torre. Debe ser genial ser un prodigio de las artes místicas, comentó Yuna. Usted es la única que puede hablar, señorita aprendiz de caballero celestial. Yuna le mostró la lengua antes de irse a practicar con Agnes. Michael iba a seguir tumbado al sol, cuando una gran sombra le cubrió los ojos y le impidió la visión. Levantó la vista y vio a los orcos acercarse con expresión dócil. Señor humano, nos gustaría participar en la lucha. No importa para qué se prepare, estamos dedicados a protegerlo. Frente a él había unos 16 orcos que estaban distribuidos equitativamente entre la tribu Orcupine y la tribu Orcanine. Después de que Michael convenciera a los dos primeros, rebeldes, para que convencieran a más de sus amigos y familiares de dejar de lado su rencor contra la otra tribu, el número de partidarios de la revolución aumentó. ¿Qué revolución?, te preguntarás. No fue otra que el movimiento subyacente que buscaba convencer a los orcos de desobedecer a su jefe y a su propia tribu para lograr la unidad entre ambas tribus. Su número había aumentado constantemente con el paso de los días. Por supuesto, Michael no negaba que los beneficios de convertirse en un renacido honorario no influyeran en absoluto en su decisión, pero era evidente que los orcos estaban mucho más dispuestos a colaborar con una barra de chocolate en la mano. ¿Quieres unirte a nuestra sesión de entrenamiento? Parecía que los orcos tenían una impresión equivocada, pensaban que Michael iba a la guerra o algo así, sobre todo por la sesión de entrenamiento que se estaba desarrollando en Neo Orcus. Pero en realidad, Michael solo quería que los Dragonborns hicieran algo a lo largo de sus días. Se deprimían bastante al ver a sus compañeros renacidos trabajando duro mientras ellos no hacían nada porque sus habilidades no eran las adecuadas para la construcción. Bueno, no voy a detenerte si quieres unirte al combate. Los orcos se dieron palmadas en los muslos y rasguearon sus púas en agradecimiento por la decisión de Michael. Corrieron rápidamente hacia Agnes, quien instruía a los Dragonborn sobre su rutina de entrenamiento para hoy. Michael observó a los orcos acercarse a Agnes, quien se detuvo un instante mientras evaluaba su nivel de fuerza. Asintió con satisfacción antes de darles sus respectivos compañeros de entrenamiento. Estaba bastante interesado en cómo luchaban los orcos, especialmente en la diferencia de estilo de lucha entre las dos tribus. Y, sorprendentemente, los orcos se enfrentaron a uno de los miembros de élite de las escoltas de Montgomery. Fue entonces cuando Michael recordó que, en sus orígenes, los orcos eran una raza orgullosa de su dominio en el campo de batalla, no solo de sus peculiares costumbres rituales. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 197, Terremoto inducido. Siempre había creído que la mayor fortaleza de los orcos residía en su singular resonancia ritual, bastante fuerte, pero mayormente inofensiva. Casi le hacía olvidar que los orcos eran luchadores formidables en su propia categoría. Después de todo, eran famosos por ser las mejores opciones de escolta y seguridad durante los días de gloria de la Ruta Dorada. Veamos qué tienes preparado, murmuró Michael para sí mismo mientras se concentraba en los orcos. Sus ojos brillaban, demostrando que incluso su asistente personal de IA le prestaba atención. Durante los primeros golpes, los orcos utilizaron su fuerza física dominante natural para abrumar a los semihumanos del lado de Montgomery.
Los orcaninos usaban su mayor masa muscular para abrumar al oponente más pequeño, su estilo de lucha era atacar, atacar y atacar. Esto fue completamente diferente a los orcupines, quienes se mantuvieron a la defensiva durante toda la pelea, esperando el momento perfecto para atacar. Intercambiaron movimientos con sus compañeros de entrenamiento, obteniendo una mínima ventaja, pero seguían luchando contra las élites entrenadas personalmente por Agnes, no se rendirían sin luchar. Los semihumanos contraatacaron, usando su habilidad y delicadeza para recuperar la ventaja frente a los orcos. Esto impulsó a los orcos a usar finalmente sus habilidades innatas y hechizos aprendidos. Los orcaninos comenzaron a golpearle los pectorales, creando una onda expansiva que desequilibró a su oponente. Los orcupines dispararon cientos de púas a la vez y usaron sus hechizos aprendidos para manipularlos para que atacaran a su oponente. Michael abrió mucho los ojos al ver una perspectiva completamente nueva sobre los hechizos de artes físicas. Era completamente diferente a cómo Agnes usaba sus núcleos de maná. Teoría mágica adquirida. Teoría mágica adquirida. Teoría mágica adquirida. Durante toda la sesión de entrenamiento durante todo el día, Michael estuvo absorbiendo hechizo tras hechizo de los orcos. Sintió que había copiado tantos hechizos que de alguna manera podía mezclar y combinar todas las teorías mágicas y crear algo completamente nuevo a partir de todas ellas. Hola ChatJK3, ¿puedes crear un nuevo hechizo de arte físico que sea apropiado para los Dragonborns? Claro que puedo, ahora prepararé a cada sangre de dragón sus nuevos hechizos según el estilo de combate de los orcos. Yaku. Sonido mortal de la espada. Este hechizo crea un peligroso estallido sónico cada vez que se blande una espada. El daño infligido por el estallido sónico depende de la velocidad del usuario. Seina. Disparo de liberación de pluma. Este hechizo permite al usuario recuperar el control de la flecha que había disparado a un objetivo. Umisu. Ritual de aumento de volumen. Este hechizo permite al usuario ganar impulso y poder antes de una pelea realizando una procesión ritual. Sion. Golpe muscular. Golpear los músculos críticos de un objetivo puede deshabilitar temporalmente sus defensas. Aunque esos hechizos no eran tan diversos, fueron suficientes para mejorar el poder de los Dragonborns por un margen significativo. Al día siguiente, reunió rápidamente a los Dragonborns y les enseñó los nuevos hechizos que ChatJK3 creó. Estaban muy emocionados y lo consideraron su regalo de cumpleaños. Llegaron al campo de entrenamiento y comenzaron a practicar sus nuevos hechizos. Desafortunadamente, parecía que se habían entusiasmado demasiado, ya que accidentalmente provocaron un pequeño terremoto. Las ruidosas y estruendosas habilidades de los orcos y la fuerza física inherente de los Dragonborn crearon una resonancia en el suelo, haciéndolo oscilar hacia adelante y hacia atrás por un momento. Temprano en la mañana, Jimmy se despertó sobresaltado por el repentino terremoto que sacudió su cama. Temió por su vida, pensando que el techo se derrumbaría repentinamente y lo atraparía entre los escombros. Había leído noticias sobre situaciones similares, especialmente en Pueblo Orcus, donde la mayoría terminaban en desastre. No era así como quería que su nombre apareciera publicado en el periódico. Pero a medida que el terremoto continuaba, se sorprendió al ver que la estructura apenas se movía. Un minuto después, el terremoto ameinó y la tranquila mañana volvió a la normalidad. Salió lentamente de su habitación, esperando ver a la gente entrar en pánico por las secuelas del terremoto, pero le sorprendió ver que la vida cotidiana en Neo Orcus continuaba como si nada hubiera pasado. Comenzó a interrogar a algunos lugareños y descubrió la razón de su indiferencia. ¿Por qué no entraron en pánico? Todo gracias a un pequeño slime ninja que tenía clones apostados en la sombra de cada ciudadano. Así, sin importar dónde estuvieran, Michael podía informar fácilmente a sus ciudadanos sobre cualquier noticia en tiempo real.
Pero esto seguía sin explicar por qué ninguno de ellos estaba preocupado por su seguridad. Habría pensado que los lugareños, que habían experimentado semejante tragedia y angustia en terremotos anteriores, habrían reaccionado con un poco más de emoción al ocurrir otro. Era como si ya no trataran los terremotos como algo peligroso. Esto confundió al periodista novato. Incluso con la increíble estructura de Neo Orcus, aún existía la posibilidad de que ocurriera un derrumbe accidental y los atrapara bajo los escombros. Sin embargo, los lugareños no estaban preocupados en absoluto por esta posibilidad. Jimmy observó el lugar y no vio señales de círculos mágicos que protegieran a sus ciudadanos, así que no debería haber razón para que actuaran como si fueran invulnerables a una tonelada de rocas y escombros que los enterrara. Bien. Jimmy quería preguntarle personalmente a Michael sobre esto, pero le preocupaba la posible delicadeza del tema. Después de todo, podría ser un asunto de seguridad general. Como reportero talentoso, sabía cómo ofuscar sus preguntas reales con un par de preguntas mundanas para evaluar el estado de ánimo actual de Michael sobre el tema. Oh, estás preguntando por qué ninguno de nosotros está preocupado por el terremoto. Sí, dijo Jimmy con entusiasmo, pero si no quieres decírmelo, me parecerá bien. Bueno, la respuesta es sencilla, son invulnerables a eso. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 198, un rotundo no. La defensa de unidad absoluta, incluso si era la menor obtenida por cada renacido, era suficiente defensa para sobrevivir contra al menos una tonelada de escombros que se derrumbaban hacia ellos. Dado que el peso de tal fuerza solo era equivalente a un hechizo de 1 estrella lanzamiento de roca, mientras los renacidos tuvieran 2 estrellas o más, no tendrían que preocuparse por un desastre así. Básicamente, cualquiera que hubiera sido renacido durante más de un mes estaba a salvo de cualquier catástrofe natural, ya fuera ahogarse, quedar envuelto en llamas o caer desde una gran altura. Michael pensó que era una defensa natural bastante buena para sus ciudadanos antes de encontrar una superior, incluso pensó que era suficiente, pero a juzgar por las miradas que le dedicaban todos los vecinos de la región de Queens, algo fallaba en su razonamiento. ¿Eso es malo?, les preguntó. Malo, gritó Jimmy, ¡qué locura! Tus ciudadanos tienen esta habilidad defensiva automáticamente. ¿Y por qué me acabo de dar cuenta de que puedes despertar el talento de todos, tanto humanos como semihumanos? Michael pensó que era bastante obvio, pero Jimmy probablemente seguía intentando procesar todo lo que vio en la región de los Reyes, así que no comprendió por qué todos los renacidos podían usar la magia con tanta destreza. ¿Las grandes empresas no tienen también este tipo de defensa?, preguntó Michael con inocencia. No, fue la respuesta rotunda. Hay algunas compañías o territorios reales que cuentan con su propio conjunto de hechizos de defensa y ataque, pero no se otorgan a cualquiera de sus ciudadanos. El dinero no crece en los árboles, necesitan muchos recursos para capacitar a sus ciudadanos y lograr la autosuficiencia. Prefieren formar un pequeño ejército para proteger a sus ciudadanos en lugar de armar a decenas de miles de sus ciudadanos para protegerse a sí mismos. Escuchar la explicación de Jimmy hizo que Michael fuera un poco más consciente de lo especial de su país. Pensó que cualquier empresa exitosa haría lo que él hacía. Michael se volvió hacia Yuna. ¿Es cierto?, le preguntó. Sí, por eso dije que eres un tramposo, tus poderes ya te dan mucha ventaja sobre tus competidores. En retrospectiva, Michael debería haberlo sabido, este era el poder que una habilidad suprema otorgaba a sus afortunados portadores. Supongo que soy bastante bueno entonces, murmuró Michael como si fuera la primera vez que se daba cuenta. Lamento interrumpir, pero el hecho de que puedas crear habilidades personalizadas de artes físicas debería haber sido tu primera pista, interrumpió Agnes.
Reconoció los nuevos hechizos de los Dragonborns enseñados por Michael, aunque diferentes, su base de poder era extremadamente similar a la que los orcos habían mostrado hacía apenas un día. Debiste crear esos hechizos en un día, ¿verdad? No habíamos visto sus hechizos hasta ayer. Sí, pero ¿no podría un maestro de alto nivel en artes físicas hacer eso también? Preguntó, completamente despistado. No, fue una vez más la respuesta rotunda. Técnicamente, pueden hacerlo, pero no tan rápido como tú, explicó Agnes. Uno de los requisitos para convertirse en un caballero con título era crear su propio hechizo de artes físicas. Normalmente, les llevaría 1 o más años de tediosa investigación y práctica minuciosa antes de que su nueva técnica fuera juzgada por caballeros veteranos. Es básicamente su tesis, le susurró Yuna a Michael. ¿Cómo te sentirías si alguien imprimiera un trabajo técnico de 100 páginas en una noche? Michael se graduó en una época en la que la IA no era tan popular, así que comprendió claramente lo difícil que era escribir una tesis en un mes, y mucho menos en un día. Con el territorio conquistado por la nación del Renacido, con la riqueza que han acumulado y acumularán en el futuro, y con la defensa a toda prueba de cada uno de sus ciudadanos. Solo puedo decir que su empresa tiene la mejor oportunidad de entrar en el top 10 del ranking. Jimmy tuvo que sentarse en el suelo al darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de descubrir. No sé si tengo suerte o mala suerte de ser el primer periodista en tener la oportunidad de publicar esta historia. Puede que sea la mejor noticia emergente del mundo actual, pero puede que sea increíblemente creíble, a menos que vean con sus propios ojos la situación actual de la región de Kings. Me temo que les resultará difícil creerla. Pero no se preocupen, haré todo lo posible por difundir la noticia con mis cautivadores escritos. Dedicaré toda mi carrera a seguir a su empresa, pueden estar seguros. Jimmy hizo una declaración de intenciones, algo que Michael se alegró de escuchar. Supongo que serás el primer corresponsal de Nation of Reborn, dijo Michael. Me aseguraré de que la clasificación de su empresa en el Golden 500 se publique en todo el mundo. Ese es mi objetivo. Yuna se acercó a Michael. Esto te conviene, tener una clasificación publicada te será muy útil al negociar con otros territorios, fortalece mucho tu influencia y facilita mucho mi trabajo. Al no ver inconvenientes, Michael le estrechó la mano al periodista novato. Entonces trabajaremos juntos, tendrás acceso total a la nación de los renacidos mientras investigas. Genial, me pondré a trabajar en ello ahora mismo. Jimmy se fue a su casa de huéspedes y comenzó a preparar una publicación digna que presentara la compañía Reborn en la región de Queens. Mientras tanto, la sesión de sparring continuó normalmente como siempre. Los orcos rebeldes llegaron un poco tarde porque tuvieron que escabullirse de su tribu, pero aún tuvieron tiempo suficiente para entrenar y jugar un poco de béisbol antes de que se pusiera el sol. Iban a entrenar con los Dragonborns, pero Fudge parecía tener otros planes. Maestro, ¿podrían los orcos ser mis asistentes, por favor?, preguntó Fudge, subiéndose a la cabeza de Michael. ¿Qué harás con ellos?, preguntó con sospecha. Bueno, maestro, percibí algo de su talento en las sombras. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 199, Importancia de la fuerza. Fudge heredó la habilidad de la nariz dorada de Michael, por lo que tenía una idea de qué personas tenían talento basándose únicamente en la intuición. ¿Estás seguro de esto?, Michael le preguntó al Slime Ninja. Sí, maestro, después de fingir ser el tentador de serpientes enviado por la diosa, descubrí que también tenían una afinidad natural con las sombras. No son solo uno o dos, son todos. Bueno, a ver si lo entiendo. ¿Quieres que los orcos se conviertan en ninjas como tú?, preguntó Michael, intentando comprenderlo todo. Tienes toda la razón, maestro, ya les caigo bien, así que harán lo que les diga.
Michael miró a Fudge con seriedad. ¿Quieres que los orcos, esos enormes e intimidantes semi-humanos, se conviertan en tus sigilosos ninjas? No podía imaginar un escenario en el que los orcos se acercaran de puntillas en la noche más oscura e intentaran infiltrarse en una habitación sin que nadie se diera cuenta. Su inmenso peso haría crujir hasta un suelo de metal con un estruendo. No te preocupes, maestro. Seguro que pueden convertirse en buenos ninjas como yo, dijo Fudge con una confianza inusual en su voz. Fudge rara vez se equivocaba en este asunto, así que Michael le concedió el beneficio de la duda. Está bien, pero no te pases con esto. Michael entonces vio al slime violeta saltar hacia los orcos, quienes rápidamente se arrodillaron al ver su presencia. Parecía que su infiltración como mensajero de la diosa había funcionado a la perfección, pues lo trataban con reverencia incluso cuando ya no era el tentador de serpientes en sus terrenos sagrados. Estaba seguro de que con la habilidad de Fudge, eventualmente podrían formar un buen grupo formado por los mejores ninjas del mundo. Todo esto hizo que Michael reflexionara sobre la importancia de la seguridad. Jimmy parecía comprenderla bien, pero Michael nunca se había preocupado por ella. Realmente no era necesario en la región de los Reyes. Claro, hubo algunos casos en los que se necesitó la fuerza para pacificar las cosas, pero nada excesivo, pero parecía que la fuerza física era mucho más importante en la región de Queens. Se acercó a Yuna y le preguntó exactamente sobre esa cuestión. Este mundo sigue anclado en la época medieval, dijo, así que, a veces, los conflictos se resuelven mediante guerras o combates físicos. No es tan común gracias a los esfuerzos de mi abuela por reducir las muertes, pero, por supuesto, todavía hay conflictos que no se pueden resolver por la vía diplomática. Entonces, ¿crees que nos enfrentaremos a muchos conflictos en la región de Queens? Le preguntó. Si quieres expandir tu empresa, entonces tendrás que ponerte manos a la obra. Michael arqueó una ceja, no creía que tuviera que hacer eso. Al ver su expresión curiosa, Yuna entró en más detalles sobre sus palabras. No lo sabes, pero las tierras de la región de Queens son mucho más mágicas y misteriosas. Siempre se descubren cosas en diferentes territorios, la mayoría de los cuales están al alcance de cualquiera. A veces, encuentran oro y otros minerales importantes, lo que, no me malinterpreten, aún justifica una guerra entre empresas para determinar quién podría reclamar el descubrimiento. Normalmente, se resolvería mediante un acuerdo secreto entre las partes. Pero hay algunos descubrimientos demasiado valiosos para compartirlos. Por ejemplo, una dimensión de bolsillo dejada por una civilización anterior haría que incluso las 10 empresas más importantes compitieran por su control. Si quieres recuperar una herencia dejada por un mago de 9 estrellas, entonces tendrás que negociar con el gremio de Arcana o ser el primero en saquearla antes de que alguien descubra que existió en primer lugar. Por eso la fuerza física es clave para convertirse en una de las empresas líderes del mundo. Debes tener el poder de monopolizar todos los buenos descubrimientos del país o, de lo contrario, te quedarás atrás. La explicación de Yuna abrió los ojos de Michael. La región de las reinas era un lugar mucho más emocionante y lleno de misterios de lo que creía. Dimensiones de bolsillo, herencias, bóvedas, tumbas. Fue prácticamente el sueño de cualquier aventurero escuchar esas palabras. Aunque Michael no fuera un adicto a la adrenalina, le intrigaba descubrir qué tipo de tesoro se escondía bajo esas tierras. Siempre estoy a tu servicio para ayudarte con cualquier cosa que necesites, Michael. Y parecía que ChatJK3 también estaba entusiasmado, ya lo oía deseando más conocimiento, y finalmente actualizó su software una vez más. Esto fue quizás lo que más tentó a Michael. Si pudiera encontrar conocimiento antiguo sobre la historia del mundo anterior al actual, entonces probablemente podría encontrar más pistas sobre dónde se encontraban el resto de las piezas de Godforge. Parece que necesito mejorar mi juego militar, se dijo Michael.
Te has tardado bastante, comentó Yuna, la mayoría de las herencias y tumbas de las que he oído hablar están llenas de trampas y hechizos peligrosos, necesitarías un ejército para llegar sano y salvo a la sala del tesoro. Michael ya contaba con los Dragonborns como guardaespaldas personales, pero si quería aumentar la fuerza de su ejército, necesitaba encontrar muchos más soldados para completar un regimiento. Había muchos prospectos talentosos en las artes físicas en la región de Kings, pero él simplemente los delegó para que se convirtieran en guardias de seguridad y cosas así. Quizás debería empezar a entrenarlos. El problema es que no tengo a nadie que los guíe. A diferencia de Yuna, Michael no contaba con una Agnes en la que confiar, prácticamente no había nadie en su nación que dominara las artes físicas. Tendría que encontrar a alguien en el futuro, pero por ahora, tendría que confiar en la buena voluntad de Agnes para entrenar a sus renacidos. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 200, Encuentro con los jefes orcos. Michael fue despertado repentinamente de su relajante sueño por Seina, que llamó a su puerta. Esto le pareció extraño porque ella ya estaría entrenando en el campo de entrenamiento. Él abrió la puerta y la dejó entrar. Lord Michael, he recibido noticias de los caciques orcos, informó Seina, solicitan una reunión con los 3 líderes, usted, el cacique orcanino y el cacique orcupino en un mismo lugar. Michael pensó que ya era hora de que finalmente decidieran reunirse con él, llevaba bastante tiempo esperando pero siempre lo posponían por alguna razón. No fue porque odiaran a la empresa Reborn o de lo contrario no habrían seguido regalándoles granos de cacao regularmente. Solo un tiempo después se enteró por Foot que los jefes estaban tratando de ganarse su favor primero antes de ir a una reunión con él. Pensaron que si a él le gustaba su tribu en lugar de la otra, entonces sería más probable que les diera su apoyo y eventualmente expulsara a la otra tribu del bosque. Por supuesto, Michael no iba a permitir que eso sucediera, ambas tribus eran importantes para su negocio de chocolate, pues eran las únicas que podían proteger los árboles sagrados de cacao de los posibles terremotos que azotarían este territorio. Está bien, fija la fecha, le dijo a Seina, quien hizo una reverencia y salió de su habitación. Un rato después, ella regresó con él y le dijo que los orcos acordaron una reunión esa noche en una parte neutral del bosque. Solicitaron que la reunión fuera completamente confidencial, debo rechazar su solicitud. Michael negó con la cabeza, no, esto es bueno, si tienen sus propios guardias, sería más probable que se enfrentaran entre ellos. Ya podía imaginar lo que sucedería si a ambas tribus orcas se les permitiera traer a su propia gente, calculó que la reunión se convertiría en una simple pelea a gritos entre las 2 tribus de jefes. De acuerdo, Lord Michael, pero por su seguridad, nos situaremos cerca del punto de encuentro sin que nadie nos detecte, le pediremos ayuda a Ser Fuch en este caso. La voz de Seina era insistente, no aceptaría un no por respuesta respecto a su seguridad, aunque no hubiera peligro en la reunión. Los orcos pueden ser impetuosos y ruidosos, pero no eran seres violentos por naturaleza. Michael no discutió con Seina y dejó que ella lo planeara, ahora solo le quedaba prepararse para la reunión. Tenía que asegurarse de tener suficiente influencia para que los jefes aceptaran su plan para la unidad de su tribu. Unas horas más tarde, el sol finalmente se había puesto en el horizonte, dejando solo un rayo de luz de la luna brillando sobre el bosque. Aunque se suponía que la oscuridad llenaría el suelo, en realidad había antorchas colocadas alrededor de los árboles que guiaron a Michael hacia su lugar de encuentro. Las llamas parpadeantes de las antorchas daban al ambiente del bosque un aire más tribal. Michael creyó estar entrando en uno de esos populares programas de supervivencia de su mundo anterior, donde la gente era expulsada tras una votación. Solo esperaba que ninguna de las tribus fuera expulsada de esta reunión.
Mientras se acercaba al lugar de encuentro, sintió dos auras distintas de maná de vida frente a él. Uno era un maná de vida ardiente, mientras que el otro era un maná de vida frío y sereno. Ambos eran fuertes por sí mismos, pero completamente diferentes entre sí. Cuando entró al lugar de reunión abierto con una gran hoguera en el medio, los dos jefes orcos finalmente se dieron cuenta de Michael, y Michael se dio cuenta de ellos. El cacique orco Spin se parecía a los demás orcos de su tribu, pero sus púas y espinas parecían mucho más afiladas y sólidas que las del resto. Michael se dio cuenta de que podían atravesar metal sólido sin mayor problema. El cacique orcanino, por otro lado, era mucho más grande y corpulento que los orcaninos normales. La melena alrededor de su cuello también era mucho más espesa, con sus orejas de lobo completamente decoradas con parafernalia dorada. Solo por su estatura estaba claro que eran los orcos más fuertes de su tribu. Los dos caciques parecían a punto de gritarse antes de que llegara Michael, y cuando llegó, se giraron hacia él y le mostraron la mejor sonrisa que jamás pudieron mostrar. «Bienvenido, humano». «No, te doy la bienvenida». Un relámpago atronador brilló entre los ojos de los dos orcos mientras se miraban fijamente. Solicité esta reunión entre ustedes, jefes, para que pudieran resolver sus diferencias, no para reavivarlas», declaró Michael. «¿Resolver mis diferencias con este cobarde?», se burló el cacique orcanino. «No hay mundo donde yo haría eso. ¿Ves lo arrogante que es, humano? Sería mejor que te unieras a nuestra tribu en lugar de a ellos», replicó el cacique orcupine. Como Michael temía, los dos jefes estaban tan atrapados en sus rivalidades que la reunión no pudo durar ni un minuto antes de que se intensificara a gritos. «Debería usar mi arma secreta», pensó Michael. Estaba a punto de arrojarles una barra de chocolate a los pies, cuando de repente, Michael escuchó un susurro desde las sombras. «Maestro». Michael miró el árbol más cercano a él y vio una peculiar serpiente violeta envuelta alrededor de una de sus ramas. «Fuch, ¿qué haces aquí?» «Maestro, encontré algo interesante en sus tribus, lo ocultaron muy bien, pero creo que sé por qué los dos jefes se odian tanto». Se inclinó más cerca de la serpiente, intrigado por esta información que cambiaría el juego. Eran hermanos de sangre que juraron proteger una reliquia de tiempos antiguos que, según se decía, poseía un poder incalculable. Decían que sus antepasados la recibieron como regalo de los enanos hasta que la perdieron. «Maestro, tenían Mithril». Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.